Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Aló. Ahorita sí se Ahora escucha. sí. Ahora sí. Ok. Aló. Aló. Profe, sí se escuchamos. Ok. Es que parece que ahora no me escucho yo. Sí, porque tengo aquí la corneta al lado. Bueno, me avisan entonces por acá por si se deja de escuchar. Bien. Bueno, eso es como les decía. El tema con con las variables geométricas es simplemente leer muy bien el enunciado para poder saber con qué tipo de problemas nos estamos enfrentando. Si nos dicen que al quinto intento ocurra el primer éxito, es decir, que los demás intentos, los primeros n-1 intentos fueron fallosos, fueron fallidos, ¿ok? Entonces simplemente estamos frente a un caso geométrico. Así de simple. Entonces lo que hay que tener claro es definir entonces cuál es el parámetro. En este caso el parámetro de interés vendría siendo el parámetro de la probabilidad de éxito, que como nos dicen acá en el enunciado es de 0,05 o 0,05. Planteamos también el número, el conjunto de valores que toma la variable x. Si cumple el criterio de que es infinito discreto, infinito numerable y que arranca desde 1, bueno, ya tenemos entonces completamente definida la variable. ¿Ok? Para el caso de decir el X, tenemos que estar claros de qué representa X. X representa el número de ensayos, en total, inclusive incluyendo el ensayo donde ocurre el éxito al final. X contempla incluso hasta el ensayo exitoso. Eso tenemos que estar claros. Por eso es que cuando entonces planteamos esta probabilidad, se plantea la probabilidad de que X sea igual a 5. ¿Ok? Porque 5 corresponde entonces al quinto ensayo donde por fin ocurre el éxito. Quiere decir que para valores de X, 1, 2, 3 y 4, hasta 4 fueron ensayos infructuosos, donde no hubo éxito. Por eso es que después se plantea, se escribe esta fórmula, 0.05 por 0.95, la probabilidad de fallo, ¿ok? Elevado a la cuarta. Al sustituir nos da entonces este resultado, nos da 41 milésimas. Aquí tenemos ahora esta otra pregunta. Si una persona realiza más de 10 llamadas sin éxito, ¿cuál es la probabilidad de que en el 11º intento tenga éxito? Entonces, ¿cuál es el valor de X? Mucho cuidado con este tipo de enunciado. Si una persona realiza más de 10 llamadas sin éxito, ¿cuál es la probabilidad de que el 11º intento tenga éxito? Entonces, fíjense que aquí nos están hablando de una probabilidad condicional. X mayor que 10. ¿Ok? Entonces planteamos X mayor que 10, ¿verdad? Y luego planteamos X, el valor condicionado, que sería X mayor igual a 11. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que en el 11º intento tenga éxito? Entonces fíjense lo curioso de esto. Aquí podemos nosotros aplicar la propiedad de la pérdida de memoria de la variable geométrica. Planteamos, fíjense, podemos plantear de una vez la fórmula. Aquí sería, en este caso, sería la probabilidad, ¿ok? De que tenga éxito 0.095 por 0.05 por 0.95 elevado a la 11 entre la probabilidad de que esto tenga, ¿cómo se llama? Entre la probabilidad del evento condicionante. Fíjense que aquí estamos aplicando directamente la fórmula de la función de masa, esta es la fórmula de la función de masa, dividido entre la probabilidad calculada con la función de distribución acumulativa. ¿Ok? Función de masa entre probabilidad de la distribución, del complemento de la función de distribución acumulativa. Nos da entonces este valor, este resultado, y esto es a qué es equivalente esto. Fíjense que esto es equivalente a que hubiésemos calculado con la función de masas, ¿ok? La probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Qué viene siendo este valor 1?
Es simplemente la diferencia, ¿verdad?, entre 11 y 10. Es decir, es como si nos vamos a la fórmula de la... Aquí estaría 11, aquí estaría 10, 10 más 1, 11. ¿eh? Entonces, da lo mismo calcular en esta posibilidad, nos plantean una probabilidad condicional de esta naturaleza con esta característica, es mucho más simple irse directamente al cálculo de la probabilidad de la diferencia de este parámetro con respecto a este parámetro, siempre y cuando tiene que se den estas dos condiciones, x mayor que o igual que, dependiendo de lo que estemos nosotros evaluando aquí. Fíjense que aquí en este caso, aquí estamos hablando de x mayor que un parámetro dado. Da lo mismo también si nosotros lo aplicamos para si estamos trabajando con x igual a 1. ¿Okay? Entonces fíjense que este tipo de truquitos o propiedades pueden ser truquitos bajo la manga al momento de nosotros resolver este tipo de problemas. ¿Okay? Hay que estar muy atentos con este tipo de enunciados porque justamente tienen el propósito de alguna manera de confundir, de ser engañosos. Entonces, pero si nosotros tenemos bien clara la teoría, sabemos cómo llevar esto a la fórmula. Es como decía uno de mis profesores en el pasado, hace mucho tiempo cuando yo veía clases. El problema con la estadística no es como cuando uno da clases o como cuando uno resuelve ejercicios de cálculo. ¿Okay? Los ejercicios de cálculo uno tiene muy claro qué es lo que va del lado izquierdo de la igualdad. Uno simplemente plantea la fórmula y después empieza a resolver los ejercicios y resuelve los cálculos y llegas al resultado. ¿Okay? Con estadística el problema es diferente. Tenemos que saber construir el lado izquierdo de la igualdad. ¿Cómo? Sabiendo interpretar muy bien lo que nos dicen aquí. Si ustedes saben traducir el enunciado a la fórmula correcta, ya lo demás es pura carpintería. ¿Ok? Entonces hay que estar muy atentos a este tipo de cosas. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, hacer como un listado de las palabras o frases claves, asociarlas dependiendo de la frase o palabra clave, asociarla con un tipo de ecuación o un tipo de inecuación. Por ejemplo, a lo sumo, ¿a qué se refiere? Entonces, ustedes plantean entonces la inecuación asociada a lo sumo. Como máximo. Ese tipo de frases. Ahorita no se me viene en la cabeza porque, bueno, estoy un poquito distraído porque estoy en la oficina. Acaba de entrar otra persona acá. Entonces, bueno, fíjense, este tipo de cosas es importante que ustedes las anoten, lleven un control de eso y háganse un listado de esas frases clave. ¿Okay? Cómo detectar o cómo identificar una probabilidad condicional, simplemente con base a el enunciado que les dicen a ustedes. Ese es mi consejo que les doy. ¿Okay? Revisen los ejercicios, revisen los problemas que aparecen allí y vean, anoten, resalten esas frases que son claves, que pueden ser confusas, pero que si se interpretan como debe ser apropiadamente, conlleva entonces a plantear la igualdad o inecuación que va asociada a una determinada probabilidad. Y también, por supuesto, a ustedes no se les va a decir que una variable sigue un modelo geométrico, o un modelo binomial, o un modelo binomial negativo. Ustedes tienen que deducirlo del enunciado. Y esa es parte del razonamiento, saber razonar bien la pregunta. Con base a esta información, ustedes tienen que ya deducir, saber, cuando ustedes lean este tipo de frases, al quinto intento, al enésimo intento, etc. Estamos en presencia de una variable geométrica. ¿Okay? Ese tipo de cosas ustedes tienen que anotarlas, pueden hacer, o sea, yo he visto que algunos estudiantes a veces hacen un cuadrito con las frases claves, las fórmulas asociadas, las ecuaciones o inecuaciones asociadas a eso. Eso es una buena práctica, eso es una buena forma de estudiar, de resumir y sintetizar ese tipo de cosas. No se los hago yo porque simplemente la idea es que ustedes lo hagan como parte de su proceso de aprendizaje. Pues. Yo les doy la información, pero ustedes tienen que estudiarla, resumirla y sintetizarla. Mi consejo para que ustedes sinteticen esa información es que se hagan esas fichitas, se hagan esos cuadros de resumen. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. ¿Ok? Aquí preguntan, otra propiedad es la distribución geométrica. ¿Qué me preguntaban aquí? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de intentos sea menor que la media? Bueno, simplemente calculen la media. Eso es una fórmula que está perfectamente descrita en el formulario del segundo parcial. Recuerden que ustedes tienen un formulario que pueden descargar desde el módulo 7. Revisen esas fórmulas, ok, conforme yo les vaya dando contenido, ustedes vayan chequeando en el formulario las ecuaciones correspondientes.
Simplemente dicen, ¿cuál es la propiedad, cuál es la probabilidad de que el número de intentos sea menor que la media? Bueno, simplemente coloquen X menor que 20. ¿Por qué? Porque 20 viene siendo el valor de la media o el promedio, pues, de los resultados con base a este parámetro. Recuerden que la fórmula de la esperanza es 1 entre P. Si P vale 0,05, el inverso es 20. Entonces la probabilidad que le están pidiendo es X menor que 20, automático. Y fíjense que como esto es variable discreta, es menor estrictamente, es decir, sin contemplar el valor 20. Mucho cuidado con colocar menor o igual, porque entonces no están cumpliendo con lo que les dice el enunciado. ¿Ok? Entonces con base a esto simplemente plantean, pueden plantear otra vez, pueden acudir a estas ecuaciones que tenemos acá. ¿Ok? O pueden plantear, por ejemplo, la función de distribución acumulativa directamente, pero con base a esto, que creo que podemos aplicar esta ecuación. Y plantean su ecuación directamente. ¿Ok? Otra forma de hacerlo sería entonces plantearlo con base a, a la función de distribución acumulativa, pero entonces fíjense que se está evaluando es con 19, no con 20. Porque si toman en cuenta al 20, entonces están diciendo que están calculando están planteando el cálculo de X menor o igual, cosa que no es el caso que le están pidiendo por aquí. De mucho cuidado con esas sutilezas del lenguaje. ¿Ok? Vamos ahora con otro tipo de variable, con otro tipo de modelo probabilístico. Vamos con el binomial negativo, el hipergeométrico, y después, vamos, si nos da chance, hablamos entonces hablamos del caso de Poisson. ¿Okay? Veamos ahora. La binomial negativa es otra heredera de otra familia de las Bernoullis. ¿Okay? Fíjense cuáles son las condiciones que tiene que satisfacer una distribución binomial negativa. El ensayo o el experimento consiste en una secuencia de ensayos independientes. ¿Okay? Igual que la binomial, igual que la geométrica. Cada ensayo puede dar como resultado un éxito o un fallo. La probabilidad de éxito es constante de un ensayo a otro. El experimento continúa. Se realizan ensayos hasta que ocurra un total de R éxitos que hayan sido observados, que hayan ocurrido, que se hayan detectado. ¿Okay? La variable aleatoria de interés es X, definido como el número de fallas que preceden al résimo éxito. ¿Ok? En contraste con la variable aleatoria binomial, el número de éxitos es fijo y el número de ensayos es aleatorio. Su notación viene siendo entonces X sigue una Bn de parámetros R y P, donde R son el número de ensayos exitosos y P es la probabilidad de éxito de cada ensayo. Ay, Dios, tenemos un niñito aquí en la oficina, no sé si lo escuchen. Ay, creo que se mochó el dedo con la puerta. Ay, Dios, verdad que estos días aquí en la oficina son intensos. Bueno, continuamos entonces. Ay, yo pierdo el hilo con mucha facilidad. Pasa una mosca y me distraigo. Disculpen. ¿Dónde estaba? Ajá, entonces esta es pues entonces los parámetros característicos de una binomial negativa, R y P. ¿Qué representa R? Los ensayos exitosos, es decir, el éxito, por ejemplo, si estamos muestreando productos defectuosos, el éxito ¿dónde está? En detectar el producto malo, en encontrar el fallo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos buscando, el propósito de ese tipo de muestreo es evitar que esos fallos salgan a la calle. ¿Ok? Ese es el propósito. Y la probabilidad P, bueno, es la probabilidad del modelo Bernoulli o del experimento Bernoulli, ¿okay? Que es la probabilidad tomando en cuenta cuántos fallos o cuántos artículos defectuosos están presentes en esa muestra. ¿Okay? Deducción de la función de masa. Bueno, simplemente, sea un ensayo Bernoulli cuya probabilidad de resultado exitoso es P, la probabilidad de que se realicen X ensayos consecutivos e independientes hasta que ocurra el Résimo éxito, es decir, que se tenga éxito detectando el evento de interés, ¿ok? Se calcula con base en este modelo Bernoulli que tenemos acá. P, la probabilidad de éxito elevada a la R, es decir, el número de veces que tuvimos éxito detectando
detectando el fallo, ¿verdad? El artículo defectuoso en la muestra, es igual, perdón, multiplicado por el complemento de P elevado a el número de veces que no ocurrió ese fallo, pues que no tuvimos éxito detectando el fallo. ¿Okay? Entonces, por supuesto, cuando uno suma este exponente con este exponente, nos da el total de X, valor de X. ¿Qué viene siendo X? El número de experimentos en total que realizamos, o el número de ensayos Bernoulli que realizamos hasta que hayamos acumulado R casos exitosos. ¿Ok? En los X resultados obtenidos se establece que el último fue un éxito. Eso es una condición sine qua non. El último tiene que ser exitoso, como en el caso del geométrico. Ahora bien, los R-1 resultados exitosos o restantes pueden haber ocurrido en diferente orden. ¿Eso qué significa? Que hay que considerar un número combinatorio. Por ejemplo, supongamos que tenemos 5 ensayos, ¿ok? Y contemplamos que entre esos 5 ensayos, 3 hayan tenido éxito en detectar algún artículo defectuoso, ¿verdad? El último ensayo tiene que ser a juro exitoso. Los otros 2 ensayos exitosos pueden ocurrir o al principio, por ejemplo, el primero fue exitoso y el segundo, o el primero exitoso y el tercero, o el segundo exitoso y el cuarto. En conclusión, la combinatoria, ¿ok? Es lo que nos va a determinar todos los posibles casos de los cuales hubo en esos 5 ensayos, cuáles de los cuales, ¿ok? Las combinaciones posibles en las cuales de los 3 exitosos, ¿ok? En esos 5 ensayos, uno siempre tiene que ser el último, ¿verdad? Entonces nos quedan 4 opciones, una combinatoria de 4 en 2, ¿ok? Porque si eran 5, teníamos entonces, nos quedan 4 donde uno lo fijamos como el exitoso y después nos quedan ¿qué? Otros 2 exitosos, porque tenemos que combinarlos, ¿ok? Tenemos que hacer la combinación de posibles casos entre los 4 ensayos resultantes. 4 ensayos resultantes, 2 resultados. De ahí es que sale entonces la deducción de este número combinatorio. X menos 1, es decir, si nos fijamos en 5, restamos 1, serían 4. R menos 1, si son 3 exitosos, restamos 1, nos quedan 2. Entonces la combinatoria 4 en 2. ¿Ok? De eso se trata este número combinatorio. Por lo tanto, la probabilidad de que se realicen X ensayos consecutivos e independientes hasta que ocurra el errésimo éxito puede calcularse mediante rescatando otra vez el modelo binomial, pero ajustándolo, adaptándolo a este número combinatorio en particular que está aquí. ¿Okay? Fíjense que en este caso, cuando tenemos más de un resultado exitoso, ya deja de ser un experimento geométrico, se convierte en un experimento binomial negativo. ¿Ok? Binomial, y por supuesto viene siendo binomial negativo porque tiene hereda el caso binomial que tenemos acá, el número combinatorio, que es típico de los experimentos binomiales. Esta vendría siendo entonces nuestra fórmula de la función de masa. Otra cosa interesante que tenemos que tomar en cuenta es el valor de X. El valor de X comienza a partir de R. ¿Ok? Entonces, ¿por qué R? Porque si nos estamos fijando en el número de ensayos exitosos, ¿ok? En X ensayos que ocurren, si por ejemplo queremos saber la probabilidad que ocurran 3 ensayos exitosos en 5 ensayos generales, el valor de X tiene que arrancar a partir de 3, ¿ok? No puede arrancar a partir de 2, porque en 2 ensayos pueden ocurrir 3 ensayos exitosos. Imposible. Tiene que ser X a juro mayor o igual que el número de ensayos exitosos que nos interesa a nosotros establecer. Por eso es que aquí X arranca en R. Si por ejemplo tenemos que hacer 10 ensayos y calcular la probabilidad de que en 10 ensayos ocurran a lo sumo 5 exitosos, ¿de dónde arranca X? De 5. No puede arrancar de 4, de 3, de 2, porque si arrancamos en 2, es imposible que en 2 ensayos ocurran 5 exitosos. ¿Ok? Es justamente por esa restricción que se debe arrancar la variable de X en el valor de R. ¿Ok? El valor de X entonces está restringido por ese parámetro R. ¿Ok? La probabilidad de que X sea menor que R es 0 porque es un suceso imposible, ya que X representa el número total de ensayos exitosos y no exitosos, y no puede ser menor que el número de ensayos exitosos.
tiene que ser al menos de igual número, de igual cantidad. Formalmente, entonces la función de masa la expresamos de esta manera, ¿ok? Función de llave, ¿ok? La fórmula, el conjunto de valores de x. X también vendría siendo una variable discreta, infinita, numerable. Ella crece hasta el infinito, ¿ok? Pero de forma numerable. Y por supuesto, fuera de estos valores vale 0. ¿Cuándo vale 0? Para valores de x menores que r. ¿Ok? Para una variable x binomial negativa de parámetros 3, 0,25, siendo 3 el valor de r, es decir, 3 resultados exitosos en x ensayos, ¿ok? O consecutivos, exitosos o no, esta sería entonces la fórmula de la distribución, ¿ok? O mejor dicho, el gráfico de la función de masa. Fíjense que ella al principio, ella arranca desde el valor r igual 3, ¿ok? Hacia la izquierda de r igual 3 no hay valores de probabilidad, son puntos aislados, ella va creciendo hasta que alcanza un máximo y después vuelve a bajar y se hace asintótica en el infinito, cuando x tiende a infinito. La deducción de la función de distribución acumulativa, bueno, no me voy a detener mucho en esa deducción para ahorrar tiempo. Simplemente la función de distribución acumulativa tiene esta fórmula. Simplemente es agarrar, plantear las sumatorias de la función de masa, ¿ok? Desde x igual a r hasta un parámetro k, que es el parámetro que nosotros queremos evaluar. Y estos son igualitos los mismos valores de x para los cuales se plantea esto. Fíjense que esta fórmula tiene la característica de que ella también converge en 1. Cuando x tiende al infinito, ¿ok? Ella tiende a estabilizarse en el valor de probabilidad 1. Es lo esperado y es lo típico y característico de las funciones de distribución acumulativa. Es una función de escalón, es siempre creciente y se estabiliza o tiende a 1. Es asintótica en y igual 1. ¿Ok? Y tiene esta forma. En resumen, estas son las ecuaciones. La esperanza es R entre P. La varianza es R por 1 menos P, o el complemento de P dividido entre P al cuadrado. La función generatriz de momento tiene esta característica, pero con lo que nosotros vamos a trabajar con más frecuencia es con todo esto, con la esperanza, la varianza, la función de distribución acumulativa, la función de masa. Todo esto lo tienen ustedes resumido, ¿ok? En el cuaderno o en el libro de apuntes de la materia. Hablemos un poco de sus aplicaciones. La aplicación de la distribución binomial negativa son similares en los campos de la ciencia, administración y ingeniería. Sirven también para analizar el funcionamiento de equipos que prestan algún servicio o un muestreo de aceptación en laboratorios o en fábricas. Supongamos que en cada intento o ensayo es costoso en algún sentido, en términos de dinero, tiempo o imagen, y que ocurren en secuencia. La alta probabilidad de que se requiera un número grande de intentos para experimentar un número fijo de éxitos no es benéfica y por lo tanto se debe evaluar la opción de rediseñar o mejorar el equipo, el muestreo o el producto involucrado. ¿Okay? Entonces, fíjense que estos modelos en general, el geométrico, el binomial y el binomial negativo, sabiendo operar estas fórmulas, ¿okay? Nosotros podemos inclusive plantear parámetros para poder diseñar, rediseñar o mejorar los muestreos, ¿ok? Como hicimos en el ejemplo del modelo geométrico, en donde no sabíamos cuántos ensayos había que realizarse hasta que se alcanzara un éxito del 50%, ¿ok? Uno puede jugar con esas cosas justamente para rediseñar el muestreo. Veamos el siguiente ejemplo. Un avión de alto rendimiento contiene 3 computadoras idénticas. Se utiliza únicamente una para operar el avión. Las 2 restantes son repuestos que pueden activarse en caso de que el sistema primario falle. Durante una hora de operación, la probabilidad de que una falla en la computadora primaria, o en cualquiera de los sistemas de repuesto activados es de 5/10 milésimas. Suponiendo que cada hora representa un ensayo diferente, ¿ok? Lean bien. Suponiendo que cada hora representa un ensayo diferente, ¿cuál es el tiempo promedio para que fallen las 3 computadoras? ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 computadoras fallen en un vuelo de 5 horas? ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Cuál es el tiempo promedio para que fallen las 3 computadoras? Si suponemos que cada hora representa un ensayo diferente, un ensayo Bernoulli, en pocas palabras, ¿ok? Y esta es la probabilidad de
de éxito, es decir, en que ocurra el fallo, suena como paradójico, pero ese es justamente el sentido de la frase. ¿Okay? Si esta es la probabilidad de que ocurra ese fallo, ese problema en la computadora, ¿cuál es el tiempo promedio? ¿Cuál es la esperanza? En pocas palabras, ¿okay? Para que fallen las 3 computadoras. Entonces, si tenemos en n horas de vuelo, x horas de vuelo, fíjense que ahora podemos ya de aquí ir reduciendo los parámetros característicos del modelo binomial negativo. Tenemos el parámetro P, el parámetro R, ¿cuál vendría siendo? 3 computadoras, R igual 3, y la variable X sería de 3 horas, ¿ok? Hasta X horas, ¿ok? Que tendríamos nosotros que deducir. Bueno, aquí nos están diciendo la probabilidad de que las 3 computadoras fallen en un vuelo de 5 horas. O sea, vamos a contemplar 5 horas y R, por supuesto, sería 3. Como se fijan bien, el parámetro P es bastante pequeño, es muy posible que esa probabilidad sea muy remota. Vamos a ver. Se define primero que nada el parámetro de la esperanza, ¿ok? Como nos dicen que, ¿cuál es el tiempo promedio para que fallen las 3 computadoras? ¿Ok? La variable se define entonces esta variable aleatoria, X, binomial negativa, 3, R igual 3, P igual 5 10 milésimas, como el número de horas que transcurre hasta que falla la tercera computadora del avión, ¿ok? Es el valor de la variable X, es lo que representa X. Con base en la fórmula de la esperanza, entonces simplemente calculamos 3, ¿ok? O mejor dicho, R entre P. Sería entonces 6.000 horas. Significa que en promedio deben transcurrir 6.000 horas o 6.000 ensayos independientes hasta que falle la tercera computadora. Por curiosidad, ¿cuántos años representan 6.000 horas? Podemos sacar una cuenta rapidito. Creo que no lo hice acá. No está en la lámina. Vamos a sacar una cuenta aquí rápidamente. Estoy sacando mi calculadora HP. Si un día tiene 24 horas por 365 días, multiplicamos, un año tiene 8.760 horas, pero ojo, un avión no está volando 8.760 horas. No hay suficiente, no hay un tanque de combustible lo suficientemente grande para eso, pero es como para que tengan una idea de, por ejemplo, si uno tiene una idea de cuánto dura un vuelo transatlántico, que puede ser los vuelos más largos, ok, 4 horas en promedio, ¿verdad? ¿Cuántas veces ese avión vuela? ¿Ok? Entonces puede de alguna forma sacarse una estadística, ¿ok? Y esto tener una idea de, oye, qué tan certero sea o qué tan ajustado a la realidad sea este valor. Pero bueno, entonces lo dejo a ustedes como ejercicio de curiosidad intelectual. ¿Okay? Para calcular la probabilidad de que fallen las computadoras en un vuelo de 5 horas, ¿okay? Que es la segunda parte de la pregunta, hay que utilizar la fórmula de la función de distribución acumulativa, ¿okay? Interpretando que cada hora de vuelo es un ensayo Bernoulli independiente, que la probabilidad de fallo se mantiene constante hora tras hora o ensayo tras ensayo. Bien, bueno, entonces fíjense que el resultado es un número bastante pequeño, es 1249 por 10 a la menos 9. Okay, bueno, cosa que es para lo cual están diseñadas esas computadoras, para que los aviones no se caigan, para que no ocurran esos fallos. Entonces, bueno, fíjense que esta es una aplicación interesante del modelo probabilístico de binomial negativo para el diseño, ¿okay? O para la optimización del diseño de este tipo de dispositivos de seguridad. ¿Okay? Dice que aquí nos estamos saliendo un poco de lo que es el típico caso de los muestreos, de los ensayos de calidad, de control de calidad, a aplicaciones de seguridad, dispositivos de seguridad para minorar el riesgo de fallo en el diseño de un tipo de máquina, en este caso de un avión. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen las 3 computadoras en las primeras 170 horas de vuelo? Bueno, la probabilidad sigue siendo igual de bajita. ¿Okay? Esto, por supuesto, es también aplicando nuevamente función de distribución acumulativa. Algunas observaciones relevantes. Conforme se incrementa, ¿okay? Conforme se incrementa el número de horas de vuelo, se incrementa la probabilidad de fallo de los 3 sistemas. Fíjense que al incrementar esto, ya esta probabilidad, aunque es muy pequeña,
oye, es un poco mayor que la probabilidad anterior. ¿Ok? Para valores grandes de X es conveniente apoyarse en un programa de computadora o una calculadora especial. Fíjense que aquí es donde vamos a tener que tener mucho cuidado si nosotros queremos aplicar esto en la vida real, en la práctica, ¿ok? Hay que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque los valores de probabilidad pueden hacerse un poco difíciles de calcular por la capacidad de memoria que tenga nuestra calculadora. Bueno, en el parcial, por supuesto, vamos a estar muy pendientes cuando diseñemos las preguntas del examen, de plantear cosas que sean más razonables, que puedan ustedes dominar, que no tengan este tipo de inconvenientes técnicos. Para valores de X superiores a 170 es posible que las computadoras o calculadoras arrojen el error NaN. Bueno, esto ya es una consideración de tipo numérica, pues, de la capacidad de la computadora. NaN significa que no es un número que sea capaz de representar la computadora con los bits disponibles de memoria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cálculo de combinatorios o factoriales arroja números gigantescos, ¿ok? Que pueden exceder la capacidad de memoria de estas herramientas. Por ejemplo, el factorial de 170 es este valor, es un número multiplicado por 10 a la 306, calculado en una computadora que maneja datos numéricos reales de doble capacidad de almacenamiento. Esto es algo típico, esto es algo a lo que de repente estamos habituados a ver en cálculo numérico. Bueno, los que todavía no han visto esa materia, bueno, de repente la verán conmigo el semestre que viene o con otro profesor. Pero este es uno de los típicos problemas que a veces manejamos, es el tema del manejo del error, manejo de los números. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con el tipo de información que uno mete por allí. ¿Okay? Por supuesto, esto es más que todo para el diseño de un parcial, pero me gusta dejarles estos dichos para cuando de repente alguno de ustedes tenga la inquietud de aplicar esto en la vida diaria, en la realidad, en algún problema de otra materia, ¿ok? O simplemente por curiosidad, sepan este tipo de detalles. Las combinatorias suelen ser muy restrictivas en este sentido. ¿Cómo normalmente uno resuelve estos problemas de las combinatorias que se dependen para números muy grandes? Bueno, ajustando o aproximando la variable aleatoria discreta a una variable de tipo continuo. Cuando lleguemos a los casos continuos, verán entonces cuáles son los ajustes convenientes o las simplificaciones convenientes a modelos continuos. ¿Okay? Un segundo ejemplo, ya que nos quedan 5 minutos, déjame ver qué hora es, a ver si podemos hacer una siguiente sesión. No, ya van a ser las 11. Una empresa que perfora pozos petroleros opera en varios sitios y su éxito o fracaso es independiente de un sitio a otro. Suponga que la probabilidad de éxito en cualquier sitio específico es de 0,25. El perforador dará en el clavo si en 2 perforaciones consigue extraer petróleo. Es decir, ¿qué significa dar en el clavo? Es decir, que da con un posible yacimiento de valor comercial. Es decir, porque a veces uno puede dar en exploración petrolera puede ocurrir que tú des con un yacimiento, pero es un yacimiento que tiene muy poca cantidad de petróleo o de minerales. Pues la idea es dar con un tipo de yacimiento que tenga una gran cantidad de reservas, que su extracción, el costo de la extracción sea resarcido con las ventas de barriles asociados a eso. Tiene que ser un yacimiento gigante, considerable. Por eso es que se considera que tiene que ser comercial. Si un yacimiento pequeño no vale la pena extraer nada de allí. ¿Por qué? Porque no tiene valor comercial, porque el costo de extracción no se va a poder recuperar, ¿ok? Porque no se va a poder vender gran cosa de allí. También depende mucho de la capacidad de refinamiento del crudo. Pues si es un crudo que es muy pesado, que no se puede, que requiere de orimulsión o cualquier otro tratamiento que incremente su costo, entonces también pierde valor comercial. ¿Okay? Eso es, pues, en pocas palabras, lo que significa en jerga petrolera dar en el clavo. ¿Cuál es la probabilidad de que dé en el clavo al sexto intento? ¿Ok? Entonces, leamos nuevamente. Una empresa petrolera perfora pozos petroleros, opera en varios sitios y su éxito o fracaso es independiente de un sitio a otro. Suponga que la probabilidad de éxito en cualquier sitio específico es de 0,25. Dará en el clavo si en 2 perforaciones consigue extraer. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos el valor de R. R igual 2. El valor de X, ¿ok? Es X igual 6. Es decir, vamos a tener 6 intentos. De esos 6 intentos, 2 son exitosos. Se puede dar en el clavo si ya al segundo intento ya es exitoso, ¿ok? Es decir, en el sexto intento es exitoso.
pero previamente ya había ocurrido un intento previo. ¿Ok? Entonces, lo podemos modelar como una binomial de tipo negativa. La probabilidad de éxito es 0,25. Veamos cómo se definió. Bueno, fíjense, tal cual. R igual 2, probabilidad P 0,25. Los valores de X van de 2, ¿ok? En adelante, es infinita numerable, ¿ok? X representa el número de perforación. Para la probabilidad específica de que X sea igual a 6, ¿ok? Fíjense que vamos a chequear nuevamente el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de que dará en el clavo al sexto intento? Entonces no es una probabilidad de menor que, mayor que, es igual a 6. Entonces se trabaja directamente con la función de masa. Sustituyendo en los parámetros nos da que la probabilidad es de 989 10 milésimas. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de extracciones supere a la media para dar en el clavo? Entonces tenemos que calcular la media. La media o esperanza de la variable es 2, mejor dicho, es R entre P. 2 entre 0,25 es 8. Entonces nos están pidiendo hallar la probabilidad de que X, de que la variable sea mayor que 8. ¿Ok? Aplicamos nuestras propiedades. Llegamos a que entonces es 0,36708 o 36.708 100 milésimas. ¿Ok? En el siguiente gráfico podemos ver entonces cómo se una representación de este caso, donde esta línea punteadita, que a lo mejor no se ve bien porque está un poquito pequeño, aquí está el valor 8, que es el valor de la media, y la probabilidad que nos están pidiendo es de la media hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, bueno, es como para visualizar un poco el problema. Distribución hipergeométrica. Wow, nos queda menos de un minuto. Bueno, muchachos, vamos a dejarla entonces la clase hasta acá. La distribución hipergeométrica, yo lo que voy a hacer es que les voy a pasar un video, ¿ok? Les voy a pasar un video de esto porque esto es refrito del primer parcial directamente. La clase que viene vamos a ver Poisson, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que estén pendientes de eso. Vamos a ver Poisson la clase que viene. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el jueves, ¿ok? Y estén pendientes de los resultados de lo que me falta por corregir a los muchachos que me falta darle su nota ya ajustada. Bien.